Presento, ¿ah? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cristian, me he pedido Pureco. Tengo maestría en nutrición deportiva y vengo a platicarles un poco sobre la nutrición deportiva en el alto rendimiento. ¿Listo? ¿Ya empiezo? Bien. Y bueno, algo sumamente importante, o lo más importante de todo antes de la aplicación de todo lo que ustedes están conociendo, que están aprendiendo dentro de su formación académica, será la recolección de datos. Muy pocas personas le prestan atención o realmente la importancia que se debe de tener a toda la recolección de datos, ya que con esto podemos nosotros comprender las generalidades. En el momento que llega un paciente de alto rendimiento con ustedes, ya pueden saber qué tipo de disciplina es la que está practicando, qué modalidad, y con eso, si no comprenden el tipo de deporte, pueden empezar a comprender un poco más. Lo más importante sería que ustedes tengan relación con la disciplina deportiva que se está trabajando. Pero bueno, la recolección de datos, que también llamamos como anamnesis nutricional, es una de las cosas más importantes, por lo cual el primer contacto con el atleta sería crucial para poder obtener todos estos datos generales, para que puedan también ustedes, si así lo amerita, realizar una evaluación antropométrica. Una evaluación antropométrica que, si es de acuerdo a los criterios de ISAC, nivel 1 o perfil restringido, pueden llegar a tomar 21 valores, en el perfil completo 43 valores, o con otros con un grado mayor de expertise pueden llegar a tomar hasta 100 valores antropométricos que les pueden arrojar más información sobre el atleta. ¿Qué podemos obtener dentro de esta información antropométrica? No solo porcentaje de grasa, que es algo que por ejemplo no uso desde hace 6 años, pero sí podríamos comprender con los datos antropométricos la estructura ósea, si el paciente es de huesos anchos, pequeños o normales. Y esto nos puede servir para ver si tiene fortalezas, debilidades o áreas de oportunidad dentro de su disciplina deportiva. Podemos obtener longitudes óseas y con eso sacar algunos índices específicos que nos permiten conocer si el sujeto tiene extremidades superiores o inferiores, cortas, medianas o largas, e incluso decidir si tiene el antebrazo más largo. Podrían sacar alguna relación de la espalda con la cadera y esto les ayuda a poder comprender si la persona va a ser de velocidad o va a ser de potencia, ¿no? Este tipo de cuestiones las pueden relacionar también con alguna biopsia muscular para poder comprender del tipo de fibras musculares que predominan en este sujeto. En caso de no tener equipo para tomar una biopsia muscular, pueden hacer otro tipo de pruebas de esfuerzo que les pueden permitir comprender las áreas de oportunidades o simplemente para qué es mejor su atleta. Es muy importante conocer los antecedentes heredofamiliares, ya que esto también nos puede ayudar a comprender alguna predisposición genética que pueda llegar a tener su atleta, ya sea desarrollo de alguna patología, ¿no? O alguna, comorbilidad específica. También es muy importante comprender el tipo de deporte. Es común que la gente quiera clasificar los deportes, pero es la parte más difícil ya que están relacionados dentro del deporte. Se pueden clasificar de muchas maneras, pero simplemente, por ejemplo, para clasificar atletismo en deportes adaptados, que son, por ejemplo, para los paralímpicos, hay más de 100 subcategorías, nada más para puro atletismo en paralímpicos. Y por eso es que deben de conocer un poco más sobre el deporte y esto les puede dar una mayor apertura para poder generar una estrategia nutricional. También es importante que comprendan la fase deportiva en la que se encuentran, ya que dentro de todo el macrociclo ustedes pueden llegar a saber si está en la pretemporada, en la parte precompetitiva o preparación general o la específica, en la fase competitiva o en el descanso, que será la transición. Es importante que comprendan cuánto dura esta fase deportiva, cada una de sus etapas, para que de esta manera puedan generar una intervención nutricional. Por ejemplo, en la etapa de la pretemporada vienen de una fase de descanso con una preparación general donde las cargas de trabajo van a ser excesivas y ustedes tienen que estar preparando a sus atletas para que puedan soportar esta exposición a cargas deportivas tan exageradas. O bueno, no exageradas, sino es lo que se está intencionando para que estas personas vuelvan a su forma deportiva. En la preparación general, bueno, en la específica, que ya sería la precompetitiva, ahí bajan las cargas, pero son algún tipo de actividad física más específica donde se va a controlar músculos precisos, a lo mejor la técnica biomecánica o el gesto deportivo de cada uno de los movimientos que va a realizar su atleta. Y esto serían algunas de las cuestiones que competen a la recolección de datos. Tenemos también análisis.
Ya una vez que obtienen todos estos datos, el objetivo de ustedes va a ser analizar los sustratos energéticos utilizados, ya que de esta manera podemos saber si nuestro atleta va a ser glucolítico, lipolítico o va a trabajar en el área de los fosfágenos. Y con eso ustedes ya pueden decidir específicamente la distribución energética. Bueno, más que nada en porcentajes, ya que dentro del alto rendimiento y en el deporte no calculamos por porcentaje de grasa, porcentaje de carbohidratos o de proteína, sino gramos por kilogramo de peso para todo el día y los distribuimos incluso de una manera más específica para cada una de las fases del día. Eso es parte de lo que podríamos llegar a utilizar. Se puede llegar a comprender la intensidad con la que esta persona está acostumbrada a trabajar en cada una de las fases y con esto hacer una preparación precompetitiva o preentrenamiento más adecuada y enfocarnos en la recuperación, de así, bueno, en caso de que sea necesario, que casi siempre lo es. Pueden llegar a comprender la frecuencia. Hay atletas que entrenan, no sé, 6 días a la semana, 5 días a la semana, 3 días a la semana. Hay quienes entrenan de 1 hasta 8 horas diarias. Y esto nos ayuda a comprender también el desgaste para poder nosotros preparar la intervención nutricional. La composición corporal es algo muy importante también, ya que de esta manera podemos nosotros llegar a comprender la masa ósea. La masa ósea dentro de la densidad, la complexión, el tipo de masa muscular, la cantidad de tejido que puede llegar a tener el sujeto. Bien, tenemos análisis desde 2 compartimentos hasta 5 compartimentos y cada uno de esos va a ser peculiarmente interesante. Bien, algo también que me encanta mucho es hacer un análisis del estado hídrico. De esta manera nosotros podemos comprender si el sujeto está cumpliendo con su ingesta diaria de agua y no solo su ingesta diaria de agua, sino su ingesta diaria de electrolitos y qué es lo que va a pasar con ese tipo de electrolitos. Ha avanzado tanto la tecnología que nosotros podemos llegar a observar qué cantidad de líquidos hay dentro y fuera de la célula y en cada una de las fases deportivas, antes de empezar la actividad física, durante la actividad física y post actividad física. Bien. Ya una vez que analizamos los datos, obtuvimos los datos, ya los analizamos, vamos a generar una estrategia y dentro de esa estrategia vamos a analizar los oponentes. En algún momento, hace 7 años que nos tocó trabajar con una atleta que tenía proyección a Juegos Olímpicos, se trabajó con ella cerca de 3 años y dentro de lo que hicimos fue analizar a las 40 mejores competidoras del mundo. Tratamos de obtener peso, estatura y algunos otros datos más, pero es difícil porque algunos de ellos ni siquiera te comparten el peso o la estatura, ya que son sus armas secretas o ellos así lo tienen contemplado. Dentro de la experiencia que se ha tenido en artes marciales mixtas, me encanta analizar los oponentes, sobre todo si tienen nutriólogos culturistas, porque sabemos que van a hacer estrategias de corte de peso como el flushing y esto les va a afectar en su reacción neural, donde sabemos que después del segundo round van a tener dificultades para la reacción, justamente para cubrir un golpe o para lanzar un golpe de manera precisa. Bien, eso es muy importante. También podemos llegar a analizar si el oponente tiene extremidades superiores largas, cortas, el área de oportunidad, tipo de sustratos energéticos a los que está más enfocado este atleta, ya que si el atleta está más enfocado a las vías lipolíticas o las oxidativas tal cual, y tu atleta es más de vías glucolíticas, se pueden generar estrategias intermitentes donde justamente puedes tener una mejor recuperación, un mejor desempeño en ese tipo de personas. Hemos tenido también experiencia donde hemos asesorado en colombofilia, que es justamente una disciplina deportiva no humana, donde se tienen a las palomas mensajeras y se trata de que se trasladen de un punto A a un punto B, que pueden llegar a ser 400, 600 o 800 kilómetros. Dentro de la estrategia que hicimos fue, bueno, primero una intervención donde se elevó la cantidad de proteína que se prescribía y después de eso la cantidad de grasa, ya que si las preparábamos o las adaptábamos para las vías glucolíticas, estas palomas iban a tener que estar parando cada determinado tiempo e iban a tener algunas complicaciones. ¿Qué tan importante es esto? Puedes llegar a ganar hasta 500,000 pesos en una carrera de colombofilia. Así de importante es la intervención nutricional en este tipo de estrategias, ¿no? E incluso, no sé, ganar medallas y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy importante darle la importancia a todos los tipos de deportes. Es también importante que ustedes conozcan la duración de los deportes, cuánto va a durar su disciplina, bien, si tiene descansos, qué tipo de descansos y todo este tipo de factores. Si van a tener competencias diarias, si van a tener 3 competencias al día, como en algunas competencias de tenis, o si van a tener dentro del fútbol 1 o 2 partidos a la semana y todo este tipo de cuestiones. Si es un serial de béisbol como el que acaba de pasar, van a estar también varios días consecutivos.
practicando la disciplina. Bien, aquí es donde podremos nosotros ya empezar a implementar las estrategias de hidratación. Podemos ver si queremos que nuestro atleta empiece con una deshidratación, normohidratación o sobrehidratación. Y esto nos puede servir porque también estamos jugando con algunas cuestiones específicas como presión arterial, reacción muscular e incluso el peso en alguna fase de ascenso. Ahorita vamos a ver algunas planificaciones. También las intervenciones. Recientemente con unos colegas con los que estamos trabajando en España, se han hecho unas publicaciones científicas que han causado revuelo a nivel internacional. ¿De qué estamos hablando? Las guías olímpicas previamente te marcaban una prescripción de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora de actividad física. Algunos se recomendaban incrementar un poco más de 60 gramos por hora. ¿Cuántos serían 20 gramos de carbohidratos? A lo mejor un gel energético como los GU, que tienen de 24 a 26. Parte de lo que se descubrió con Aitor Viribay y con Eric Surdampilleta es que se pueden llegar a prescribir 90, 100, hasta 120 gramos de carbohidratos simples por hora. Y bueno, aquí tenemos que ver que cada hora van a tener que estar consumiendo de 4 a 5 geles. Y esto, bueno, es sumamente interesante. Incluso Aris no se ha publicado, pero son algunas cuestiones que estamos como tratando y él incluso está experimentando llegar a consumir hasta 200 gramos de carbohidratos simples. Bueno, eso es parte de la intervención y ahí es lo que nos aborda o nos está arrojando parte de la evolución deportiva, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos. Como les comentaba, dentro de algunos parámetros evaluables, tenemos la evaluación antropométrica. La evaluación antropométrica nos arroja una cantidad de 43 valores. Esos 43 valores pueden ser pocos, pueden ser muchos, todo depende de lo que quieras analizar de tu atleta. Y como podemos observar estas imágenes, hay otros valores que se miden más. Ancho de la mano, longitud de los dedos, eso lo estamos revisando, por ejemplo, en combate, ya que comúnmente la gente compara el ancho de los brazos, llamado envergadura, o la longitud de un dactilar al otro, y eso los trata de relacionar con la estatura sin saber que cada uno de estos segmentos puede cambiar. No sabemos si la persona tiene la espalda ancha y los brazos cortos o promedios, o a lo mejor tiene los brazos cortos y los antebrazos más largos y la espalda normal. Todo este tipo de factores nos pueden ayudar a ver si una persona que tiene espalda angosta puede llegarte a dar más golpes por segundo dentro de un combate de box o de artes marciales mixtas. Si es una persona que tiene la espalda más ancha, te puede ayudar a tener más potencia, son golpes más contundentes. Parte de lo que estamos también tratando de realizar es analizar desde la acromial hasta la empuñadura, sin tomar en cuenta los dactilares, porque esto nos puede ayudar a tener imprecisiones, y ahorita vamos a ver alguna de las imágenes aquí adelante. Parte de la aplicación de todos estos datos que ustedes van a llegar a comprender o obtener de sus pacientes es el análisis de la biomecánica. Dentro de la biomecánica, un caso muy importante o bueno, de los que son más representativos, podemos relacionar el ancho de la cadera con el desempeño dentro de una disciplina deportiva. Tenemos a Ana Guevara, que es una atleta, bueno, en este caso ya exatleta, que tiene una cadera angosta. Y ahí podemos llegar a observar cuántos milisegundos tardan rotar la cadera para estirar la pierna derecha, volver a posición inicial y rotar la cadera del lado izquierdo para estirar la pierna izquierda. Y con eso podemos ver cuántas zancadas va a dar por segundo dentro de, no sé, una carrera de 100 metros planos. Y eso nos está hablando de una eficiencia. Podemos encontrar algunas imágenes donde la comparamos con sus oponentes que tienen cadera, bueno, ligeramente más ancha. E incluso la masa muscular es un factor que es muy importante en este tipo de cuestiones. Porque la masa total o el objetivo dentro de esta disciplina es trasladar una masa total de un punto A a un punto B. La resistencia será la fuerza de gravedad, el viento y otras cosas más. Si tienes una persona menos pesada, vas a tener más eficiencia energética, vas a gastar menos calorías y vas a aprovechar mucho pues simplemente las características de tu atleta. Hay personas que gastan hasta 30,000 pesos tratando de bajarle 100 gramos a sus zapatillas o a los tenis, cuando pueden gastarse 50 pesos en hacer que una persona pierda 1 kilo de peso sin que afecte en su disciplina deportiva. Bien, eso es algo que nos parece genial, bueno, y lo podemos aplicar ya dentro del alto rendimiento. Se ha observado incluso algunas modificaciones de la prescripción de minerales a nivel plasmático para eficientar la circulación sanguínea y disminuir la presión arterial en algún atleta que podría estar, por ejemplo, deshidratado. Nos ayuda también para ver la proporcionalidad, parte de lo que les platicaba, si el atleta tiene extremidades superiores largas, cortas, medianas y todo ese tipo de cuestiones. La ergonomía, también
podemos encontrarnos bicis que valen de 180,000 a 500,000 pesos para cualquier disciplina deportiva de ciclismo. Y estas bicis ya son diseñadas a la medida de tu atleta, de tal manera que puedes aprovechar la transferencia de la fuerza que están generando cada una de las piernas para que esto haga que la bici, bueno, avance más rápido. Aquí es donde vamos a generar también las estrategias. Si tenemos un atleta que tiene extremidades superiores cortas y extremidades inferiores largas y es de artes marciales mixtas, nos puede ayudar a bajar un poco el centro de masa o el centro de gravedad y alejarse a la persona con patadas. Si tiene piernas cortas en artes marciales, brazos cortos en artes marciales mixtas, son personas que te pueden aplicar unas llaves de jiu-jitsu y va a ser más difícil que el oponente se pueda zafar de esta llave, ¿no? Son algunas de las cuestiones, si son mejores para striking o no, y a final de cuentas esto nos ayuda a comprender o conocer los límites y las posibilidades de nuestros atletas. Un ejemplo, aquí tenemos un portero de fútbol, son datos reales, ¿no? No voy a decir el nombre del portero, pero a final de cuentas tenemos un portero que puede llegar a medir, realmente mide un 87.9 centímetros descalzo. ¿Qué tan importante es la estatura? Bueno, es importante porque nos puede ayudar a ver si una persona puede tener un buen desempeño dentro de una portería que tiene una altura de 241 centímetros. Algunos de los valores que se han implementado últimamente es medir el alcance de brazo. O sea, la persona está parada y estira su brazo derecho lo más arriba que puede. Y podemos ver que, por ejemplo, un portero como este te llega a tener 245 centímetros de alcance. O sea que está parado descalzo en la portería, elevando su brazo, su mano sobrepasa 4 centímetros la portería. ¿Y ahora qué pasa si le ponemos tenis? Y los tenis pueden llegar a tener una suela de 2 a 3 centímetros. La amplitud de los brazos lo medimos como envergadura y como podemos ver no va a tener tanto alcance, pero nos ayuda a comprender también el desplazamiento dentro de la portería de este portero. Eso relacionado con reacción neural, hidratación y otros factores más, nos puede ayudar a tener un atleta imparable en la portería. Algunas otras cuestiones que podemos llegar a comprender es, por ejemplo, esta imagen de Chris Froome. Chris Froome es un atleta de la Tour de France que ha llegado a ganar 4 veces la Tour de France. Las últimas 3 veces en las que ha participado han sido, victorias consecutivas. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Que el brazo, contrariamente a lo que todo mundo pudiera llegar a pensar coloquialmente, que los atletas son súper musculosos, este sujeto tiene el brazo más pequeño que el antebrazo. Y eso nos podría llevar a una conclusión de que este sujeto no tiene masa muscular y que a lo mejor con esa ausencia de la masa muscular no va a tener fuerza. Algo que tenemos que comprender, y son cuestiones básicas de fisiología, es que la hipertrofia no está relacionada con la fuerza. Podemos tener un culturista, Ronnie Coleman, que no va a tener la misma fuerza que un cargador del mercado de abastos, por así decirlo, ¿no? Y lo hemos llegado a observar con pruebas de dinamometría y otros factores más. Tan así que es lo que se ha hecho que dentro de la actualidad que incluso Chris Froome llega a perder 2 kilos de peso antes de una carrera. Pónganle que pesa aproximadamente 70 kilos. El perder un 2% de tu peso corporal total ya te está implicando pérdidas en la función, en el rendimiento y otras cosas más. Este sujeto que llega a perder más del 2% de su peso corporal total llega a tener un desempeño increíble, tan así que, bueno, ha ganado la Tour de France 4 veces. Y eso es lo que podemos hacer con la modificación del peso. Bien, ahí podríamos ver que si el sujeto lo deshidratamos de una manera considerable y sabemos que la sangre está conformada 55% por plasma y de ese plasma 91.5 o 3% es agua, al deshidratar a esta persona vamos a tener una sangre más espesa y por ende va a elevar la presión arterial, y al elevar la presión arterial van a empezar a activarse todos estos mecanismos compensatorios y reguladores que no te van a permitir que le exijas demasiado al atleta. Y ahí es donde están los secretos de la nutrición con la prescripción y modificación de los minerales. ¿Cuántos de ustedes llegan a calcular realmente la cantidad de minerales que le están prescribiendo a sus pacientes? Si utilizan el sistema de equivalentes, lo dudo. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que empezar a revisar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí es más trabajo, pero ustedes como nutriólogos es lo que saben que tenemos que hacer para poder llegar a elevar el nivel de la nutrición en nuestro país y en otras partes del mundo. Parte del conocimiento de la composición corporal es lo que nos llega a ver que también podemos analizar el somatotipo de un atleta. Dentro de este somatotipo podemos observar dónde se encuentran algunos deportistas en su forma deportiva y en el inicio de entrenamiento. Entonces podemos llegar a comprender que, por ejemplo, este sujeto que está representado ahí en rojo,
que, bueno, se le asignó como un lanzador de disco a una persona que tiene mucha masa muscular. Podemos ver que en la parte de la pretemporada, cuando empieza a hacer la actividad física, no tiene tanta masa muscular como en su forma deportiva. Y esto es la transición de un punto A a un punto B, donde esta persona va a estar oscilando dentro de todo la somatocarta. Y ahí es donde podemos ver qué es lo mejor. Por ejemplo, este que es uno de los estudios que hizo Claire Henken con atletas de fútbol de primera división en Reino Unido, equipos como Manchester United, Liverpool y todos ellos, llega a la conclusión de que algún atleta, si tiene demasiada masa muscular, puede ser maléfico para ellos, tan así que los ayuda a tener, o bueno, les afecta teniendo algunas lesiones específicas. Si tiene demasiado tejido adiposo, puede que sea contraproducente, y si tiene menos masa muscular de la que nosotros pudiéramos llegar a pensar, también le puede llegar a afectar. Sin embargo, sabemos que todos estos son referencias, y los casos atípicos son los que nos ayudan a, por ejemplo, a comprender que no debemos de ser tan cuadrados y que algunas cuestiones nos pueden ayudar a tener algunos atletas que son todavía geniales. Un ejemplo, en el fútbol tenemos una media de estatura donde Messi, por ejemplo, no cumple esta media de estatura, es más pequeño, pero dentro de sus cuestiones atípicas ha logrado, y su estilo de juego, ha logrado llegar a ser uno de los mejores atletas de, bueno, futbolistas, ¿no? En la historia, junto con Cristiano Ronaldo. También podemos llegar a comprender con ese tipo de cuestiones cómo empiezan algunos deportistas. Dentro de esta diapositiva que estamos observando, nos está representando un movimiento cíclico en una temporada de fútbol. Los que están representados en elementos rojos, en figuras geométricas rojas, están representando a un jugador de fútbol de la posición defensa. En azul estamos viendo los medios y los delanteros. Claro que es una media, pueden estar otros más arriba, más abajo, pero podemos observar la transición, como al inicio de la temporada los defensas están con una ligera tendencia hacia la endomorfía, en la forma deportiva mesomorfía, y al final de la temporada con una tendencia hacia la ectomorfía, cosa que podemos observar en los medios y delanteros. No tienen tanta masa muscular como los defensas y hacen la transición con ligera tendencia hacia la ectomorfía, en forma deportiva mesomorfos, y al final de la temporada con una ligera tendencia hacia la endomorfía. Y bueno, básicamente es algo de lo que podemos llegar a analizar y comprender. Algunas de las cuestiones más específicas que me gustan para el análisis de la composición corporal es la toma de pliegues y analizar los valores crudos, ya que hemos visto en investigaciones, por ejemplo, de un sujeto de apellido Rayleigh, que que los pliegues cutáneos representan el 50% de la grasa total de tu cuerpo. Si tomamos algunas fórmulas de porcentaje de grasa, podemos llegar a tomar, a elegir algunas fórmulas que toman en cuenta solo un pliegue, o dos, o tres, o cinco, seis, y de ahí se brinca hasta 9 con Jackson y Polo, que toma pectoral o axilar. El caso de que ustedes tomen un solo pliegue para un diagnóstico es como si llegan a un salón de clases y dicen que van a tomar a un solo alumno para representar a todos. Y ese alumno puede tener demasiada adiposidad y el diagnóstico sería que todo el salón es demasiado adiposo. Entonces una sola persona no representa a todos, así como los pliegues deben de tomarse en su totalidad para poder observar qué es lo que está pasando con el atleta. ¿Qué podemos observar aquí? El grosor de los pliegues cutáneos por algunos de los segmentos que están representados, no sé, los valores evaluados el 2 de febrero del 2018. Cuando este sujeto ya se hace la siguiente evaluación el 24 de febrero del 2018, podemos observar que algunos pliegues se mantuvieron, otros disminuyeron de manera considerable, casi 5 milímetros, y otros, bueno, mínimo, como 1 milímetro. Esto nos ayuda a comprender el comportamiento de nuestro atleta en cada una de las fases deportivas. Aplicación de valores antropométricos. Tenemos aquí un peleador de artes marciales mixtas, Hugo Flores, contra el Draco Cosío. Draco Cosío en esa competencia tenía asesoría por una persona que lo deshidrató para el corte de peso. Con Hugo lo que hicimos fue otro tipo de cuestiones, donde vimos que iba a salir a noquear el oponente en el primer round. En el segundo round, por su estado de deshidratación, pues bueno, estuvo muy fácil ganar esa pelea hasta cierto punto. Pero bueno, se lo tendremos que preguntar a Hugo. ¿Qué podemos observar aquí? Vean la longitud del brazo de Draco y vean la longitud del brazo de Hugo. ¿Qué nos está indicando? Que el brazo de Hugo es más corto. Entonces, aquí podríamos estar pensando que Hugo tiene una desventaja, en realidad la tiene, pero tendremos que analizar otros factores más para ver por qué le ganó y por qué podemos aprovechar esta desventaja para ganarle a nuestro oponente.
Esa es la estrategia dentro de la antropometría y dentro de otras cuestiones donde ustedes van a aplicar nutrición deportiva y pues simplemente el porcentaje de grasa pues ni lo utilizamos aquí, de nada nos sirvió. Pero podemos utilizar otras cosas más importantes como esto, ¿no? Observemos aquí unos casos de proporcionalidad. Tenemos 3 peleadores de artes marciales mixtas y vamos a analizar algunos valores. Imaginando que todos pesan lo mismo, podemos llegar a observar la diferencia de estatura, donde el peleador 1 tiene una estatura de 181 centímetros, el peleador 2 de 182.4 y el peleador 3 de 178.2 centímetros. El que podría tener una mayor ventaja sería el peleador número 2 y el que tiene más desventaja sería el peleador número 3. ¿Qué pasa si tomamos nosotros la envergadura? Llegamos a observar que el peleador 1 tiene un alcance, o bueno, crece la envergadura a 7.5 centímetros más en comparación de su estatura. El peleador 2 crece 13.6 centímetros más. Bueno, 11.3, justamente de 182 a 194. Podríamos pensar que tiene los brazos larguísimos. Bueno, hay que ir más allá de estos dos valores. Tenemos que tomar más datos. Eso es lo que les decía cuando me refería a la anamnesis nutricional. Que podemos observar que el peleador 3 tiene 3 centímetros menos de alcance de los brazos. Ahora, relacionemos esto con el ancho de la espalda. El que tiene la espalda más ancha será el peleador 2, por lo cual sería más contundente, y el peleador número 3, que tiene la espalda más angosta, es el que puede dar más golpes por segundo. Si trabajamos ahí la fuerza, sería un peleador que tendría una ventaja increíble en comparación de los demás. Y el peleador número 2 lo podríamos utilizar como un noqueador, que de hecho en las 2 últimas peleas que me tocó asesorarlo, se ganaron por nocaut en menos de 50 segundos y el otro en menos de 40 y tantos segundos. Bueno, ahora, relacionando realmente la longitud de las extremidades del acromial al dactilar, vemos que, por ejemplo, el sujeto que tenía, el peleador número 2, que tenía una envergadura 194, que podrá tener una ventaja increíble, de casi 5.5 centímetros contra el peleador 1, vemos que en realidad tiene nada más con extendiendo los brazos una ventaja de 1.5 centímetros, lo cual es casi nada. Bien, y que el peleador número 3 sí tendría una desventaja comparada con el peleador número 2. Justamente eso es lo que nos ayuda a conocer estos valores antropométricos. Veamos el ancho de cadera. El ancho de cadera podemos relacionar a un noqueador con una cadera ancha, como Mike Tyson, o Mayweather, un sujeto más escurridizo, como una persona que tiene cadera angosta. Aquí el peleador 3 tiene una cadera más angosta y el peleador 1 tiene la cadera más ancha, por lo cual el peleador 1 puede llegar a noquearlos a todos y el peleador número 3 va a ser más escurridizo y se va a mover alrededor del ring. Y ahora veamos la longitud de las piernas. La simetría no aplica para todo mundo. Veíamos los cánones de la belleza de hace años que nos indicaban que una persona debe de medir 7 veces el tamaño de su cabeza y un niño 4 veces, que no siempre aplica. O que Leonardo da Vinci nos decía que el centro del cuerpo era el ombligo, pero tampoco en todas las personas aplica. Y estas cuestiones que no son de acuerdo a los cánones de la belleza es lo que nos da la individualidad y nos permite poder comprender qué atleta va a tener alguna mejor ventaja sobre alguna disciplina. Veamos aquí la altura trocántea, que es del suelo al trocánter del fémur, para poder relacionar con la longitud de las piernas. Y veamos que el primer peleador tiene una altura trocántea de 93 centímetros, el segundo 95.5. Entonces ya estamos viendo que el peleador 2, que es el más alto, tiene las piernas más largas. Pero ¿qué pasa con el sujeto de piernas cortas, el más chaparrito? Tiene piernas más largas que los 3. Por lo cual es una persona que se puede alejar a los demás a patadas. Y su fuerte podría ser el kickboxing. Y si los demás no lo saben, eso es lo que podríamos aprovechar. Y si lo saben, nos vamos por la desventaja, que es la que no van a tocar, y esa sería nuestra estrategia. Toda esa estrategia, y toda estrategia la podemos aplicar de manera biomecánica, nutricional, y nos puede ayudar de una manera increíble a potencializar a nuestros atletas. Esto también podemos utilizarlo, por ejemplo, aquí es un dato de un clavadista de selección nacional, y podemos llegar a observar qué es lo que pasa con estos datos. Vemos que este atleta tiene extremidades superiores cortas, extremidades inferiores cortas, antebrazo corto, un tronco de tamaño largo, bien. Igual también vemos que las extremidades inferiores siguen siendo cortas. Relación, bueno, tiene un tronco trapezoidal, quiere decir que la espalda va a ser más ancha que su cadera. Y ahí podemos ver que es una persona que puede rotar hacia el frente, hacia los costados, y es un atleta que bien podría ser o de halterofilia si tuviera la cadera más ancha,
o simplemente de clavados, que es lo que le permite hacer el gesto biomecánico para girar al frente y a los costados y dar más vueltas y tener algunos clavados de mayor dificultad. Y esto pues es análisis antropométrico. Otras cuestiones también tienen que fortalecer muchísimo sus bases fisiológicas, y dentro de las bases fisiológicas podemos observar la circulación sanguínea. En esta imagen estamos observando que una persona en reposo, como todos ahorita en este momento, llegamos a bombear hasta 5 litros de sangre por minuto y podemos observar hacia dónde se va a enfocar esta sangre. Bien, como podemos observar en la imagen, principalmente a los riñones, que sería lo rojo. Bien, de ahí vemos hígado y sistema gastrointestinal. ¿Qué pasa cuando esta persona que está en reposo? Bueno, en músculo también vemos una distribución o una circulación sanguínea menor. ¿Qué pasa cuando este sujeto lo ponemos, bueno, en caso de que no sea atleta, lo ponemos a hacer actividad física a una intensidad máxima? La circulación sanguínea incrementa de 5 a 20, bien, 4 veces lo que estaba bombeando. Se deja de o se disminuye la cantidad de sangre que se va a bombear a los otros tejidos y se aumenta la que se va a los músculos. Y ahí podemos nosotros comprender que si le vamos a prescribir proteínas, grasas, carbohidratos complejos o algunos otros elementos con estructuras moleculares complejas, va a ser un sujeto que le vamos a disminuir la cantidad de sangre que se va a bombear a los músculos y se va a aumentar más hacia el sistema digestivo. Y eso lo vemos con el famosísimo mal del puerco que todos conocemos como, bueno, científicamente como secuestro sanguíneo postprandial. O sea que el cuerpo va a requerir que la sangre se esté enfocando en el tubo digestivo para eficientar la absorción y los procesos metabólicos. ¿Qué pasa si tenemos un atleta de alto rendimiento y lo ponemos a hacer actividad física a una intensidad máxima? La cantidad de sangre que va a bombear no van a ser 5 en reposo ni 20 como una persona que no es atleta, sino hasta 40. Y toda esta sangre va a fluir hacia los músculos. Por lo tanto, la prescripción de alimentación durante la actividad física juega un papel muy importante. Y también podemos ver que la persona se va a adaptar. Somos seres que nos vamos a adaptar. Y es donde tenemos que buscar esas adaptaciones y cómo lo podemos lograr hacer para potencializar las capacidades de nuestros atletas. La ropa influye demasiado. Por eso es que también se ha avanzado tanto la tecnología y con esta ropa que te ayuda a ventilar. Podemos observar aquí dos gráficas. En la parte superior se midió la temperatura rectal de algunos jugadores de fútbol americano y en la parte inferior la temperatura de la piel. ¿Qué podemos observar? La gente está acostumbrada ahorita con lo de la pandemia a tomar la temperatura de la piel que no te refleja la temperatura real. Todos están esperando que una persona que tiene riesgo de infección tenga 37 grados centígrados en la frente, cuando no va a pasar de 35, 36 grados centígrados jamás, aunque tenga COVID, ¿no? Puede que tenga 37 en la frente y vas a pensar, pues está en riesgo, no está en riesgo, está normal, y dejas pasar a una persona contagiada. Eso lo vemos aquí. La temperatura de la piel en un atleta, que ahí podemos observar los de anaranjados, son los que tienen uniforme completo, amarillo los que tenían solo el short y el peto, y en verde agua los que tenían solo el short. Y podemos observar que la temperatura de la piel de los que no traían uniforme completo oscila a los 33 grados. Y la temperatura de la piel de los que traían el uniforme completo, estamos hablando de casco y de toda la indumentaria de protección, llega a estar hasta casi 36 grados. Casi 36 grados. Bien. Y ahora, ¿qué pasa si toman la temperatura rectal en este caso? Está en 37.3 grados. Vemos el incremento de la temperatura. Cada una de estas líneas nos va marcando 10 minutos. A los 30 minutos, una persona que tenía toda la indumentaria o todo el uniforme completo llega a alcanzar una temperatura de 39 grados. 39 grados, que si ustedes eficientan o mejoran la tecnología de la indumentaria de este sujeto, pueden llegar a disminuir esa temperatura corporal. ¿En qué nos afectaría? Cuando hace calor, hay una vasodilatación periférica, quiere decir que se van a ensanchar los vasos sanguíneos en la periferia para poder circular más sangre, disipar el calor, y aquí estás activando mecanismos compensatorios que te pueden ayudar a desgastar una cantidad de calorías que en el alto rendimiento pudieran ser crucial. En un aficionado no importa tanto. Bueno, importa en cuanto a su salud y rendimiento, pero todas estas cuestiones te pueden ayudar a tener estos milisegundos que valen muchísimo dinero dentro de una disciplina de alto rendimiento. Parte de lo que tendremos que analizar también dentro del análisis o la anamnesis de un atleta es ver el tipo de ejercicio que está acostumbrado a practicar, y con esto podemos llegar a comprender cuáles son los músculos que se van a reclutar durante la actividad física, y con eso tener un análisis específico de cuántas calorías son las que gasta.
Hace unos años se hicieron en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, algunas pruebas donde se medía el impacto de la patada de un atleta de taekwondo y esto lo medían en watts. Estos watts los convertían a kilojoules, los kilojoules a kilocalorías y de esta manera ustedes pueden tener la cantidad exacta de calorías que gasta un atleta por patada. Pueden generar una estrategia de cuántas patadas va a dar, de qué intensidad y con eso tener una precisión de la prescripción energética. Y bueno, así de tan a fondo nos podemos ir en el alto rendimiento. Podemos ver también el tipo de ejercicios, si va a ser actividades físicas estáticas, dinámicas, bueno, que sean las isométricas o las rítmicas, con qué frecuencia lo va a practicar para ver nosotros cómo vamos a generar la intervención nutricional, la intensidad, bien, las condiciones previas, dónde va a ser la actividad física. ¿Lo va a hacer en un lugar cerrado con aire acondicionado? ¿No tiene aire acondicionado? ¿Lo va a hacer en la intemperie? ¿Lo va a hacer a nivel del mar? ¿Lo va a hacer a 1500 metros sobre el nivel del mar, 2600 o 4000? Todo esto nos ayuda a comprender las adaptaciones fisiológicas y generar una estrategia nutricional. Factores que también debemos de tomar en cuenta muchísimo es el tipo de entrenamiento. Vamos a prepararlo para el entrenamiento, para la competencia o en las dos fases. Tenemos que llegar a contemplar también incluso la localización del evento, ya que de esta manera nosotros podemos planificar a qué hora se va a dormir el atleta, cuántas horas de sueño profundo va a tener, cuáles son las hormonas que esperamos que se estimulen en la producción, bueno, durante toda esta fase nocturna, en los ciclos circadianos del sueño, tiempo de traslado, a qué hora se va a levantar, cuánto tiempo va a tardar en bañarse, cuánto tiempo tarda en preparar sus cosas, para ver en qué momento le vamos a dar el desayuno antes de la competencia, ya sea a las 6, 7, 8, 9 de la mañana, 10 o a la hora que sea. Es muy importante todo esto, incluso la zona horaria, porque la zona horaria influye demasiado también dentro de la estimulación del sueño de los atletas. Todos los países localizados en la latitud 48 norte son los que tienen menor exposición al sol y ahí es donde podríamos nosotros enfatizar a nuestro atleta, recomendarle, prescribirle un mayor consumo de vitamina D y que se asolee para que no tenga alguna posible descalcificación a futuro. Tenemos que también analizar la predicción de la temperatura del evento. Imagínense una carrera atlética, un maratón donde, no sé, si tienes un atleta de alto rendimiento va a dar cerca a las 2 horas, ¿no? Una media, una persona que no tiene tampoco tanta velocidad tan considerable, podría llegar a terminar el maratón en 3 horas. O una persona aficionada 4 o más horas. Y ahí podemos ver cuánto tiempo vamos a exponer a nuestro atleta. Si va a empezar la carrera a las 6 de la mañana, qué temperatura va a haber a las 10 de la mañana cuando está terminando. ¿Se hidrató o no se hidrató? Y eso es tan importante porque hemos observado toda esta prescripción de cuestiones hídricas en el 200 años después de Cristo, incluso 300 años antes de Cristo. ¿Cómo puede ser posible que en la actualidad, por ejemplo, el año pasado fuimos a hacer un estudio al Maratón de Puerto Vallarta y de las personas que evaluamos, que eran cerca de 30, 3 personas no terminaron la carrera? Una, bueno, se desplomó faltando 2 kilómetros y 2 llegaron directamente para llevarlos a atención de urgencias. ¿Cómo puede ser posible que en el 2019, o sea, estamos hablando, no sé, el tiempo más largo a lo mejor de prescripción, imagínense 500 años después de Cristo? ¿Cómo puede ser que 1500 años después de que se generaron estas guías de prescripción de hidratación, la gente siga complicándose y podamos llegar a observar gente que llega a morir, ¿no? Busquen algún video de Recho Kosgei que cayó 800 metros antes de la meta y cómo los oponentes o los contrincantes iban pasando al lado de ella y nomás la veían tirada en el piso y seguían, ¿no? Ahí es donde ya nos estamos deshumanizando. Estamos buscando un récord sobre la vida de una persona, un deportista, ¿no? Y de alto rendimiento. Por eso es muy importante que no se tomen a la ligera ese papel como nutriólogos. Tienen personas, tienen vidas en sus manos. Hagan todo lo posible para mejorar esa calidad de vida. Dentro de estas cosas podemos analizar las estrategias y los puntos de hidratación. Es muy común que si ustedes van a tomar alguna carrera, pueden pedir la altimetría. Esta imagen que vemos aquí es la altimetría de una carrera de 45.636 kilómetros. Vemos que empieza ligeramente arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar, podrían ser 1150 metros sobre el nivel del mar. Ahí podemos ver que va a alcanzar un pico elevado a los 10 kilómetros y este pico va a representar una altitud de 2100 metros sobre el nivel del mar. Está aumentando casi 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y eso cómo le puede afectar a mi atleta, no? ¿En qué momento tiene los ascensos? ¿En qué momento tiene los descensos? ¿Dónde están las partes más importantes? En este caso yo me enfocaría cerca de los 30 kilómetros y 20 minutos antes de eso le estaría prescribiendo una carga de carbohidratos
y una disminución de la prescripción de agua para que esta persona llegue con una deshidratación de aproximadamente 1 kilo, tenga los sustratos energéticos ya en torrente muscular, en la fase que yo quiero de la carrera o de esta elevación, y pueda subir sin complicaciones. Y las personas que no generan estas estrategias, pues bueno, ahí es donde les podemos sacar unos cuantos minutos, ¿no? 5 o 10 minutos son muy buenos, incluso hasta 20, ya que los demás suban y no tengan adecuada recuperación. Eso es lo que nos ayuda a llegar a comprender servicio médico, botiquín, avituallamiento. Hay carreras que tienen hasta 150 kilómetros continuos, donde tu atleta va a estar corriéndolo cerca de 30 horas sin dormir. Allí es donde tenemos que priorizar y enfatizar todo este tipo de estrategias de hidratación o de alimentación. Algo que nos ayuda a comprender la temperatura, qué efecto tiene sobre la hidratación del paciente, podemos observar aquí la intensidad de abajo hacia arriba. Cuando una persona está en descanso, esta es lo más de abajo, la parte de en medio nos está indicando la cantidad de líquido que pierde el atleta con haciendo actividad física ligera, y con actividad física moderada es la parte de hasta arriba. De izquierda a derecha podemos observar lo que llega a perder esta persona con esa intensidad de la actividad física o en descanso a una temperatura 26.7 grados y hasta el lado derecho 43.3. O sea que si tenemos una persona descansando en Mexicali a la temperatura de 43 grados, va a estar perdiendo cerca de medio litro por hora. Si está caminando, haciendo una actividad ligera, casi 1 litro por hora. Y si está haciendo actividad física moderada, casi 1,5 litros por hora. Bien, entonces ahora imagínense un atleta de alto rendimiento que no tiene una adecuada prescripción de agua y está ubicado en algún lugar, no sé, en una carrera en una playa. Esto puede ser crucial para que el paciente viva o no. Y no solo aplica en las carreras deportivas. En la concentración que hicimos en el CENAR con la selección olímpica de clavados, lo que estábamos revisando era la temperatura ambiental, la temperatura de la alberca, la temperatura de la fosa, del jacuzzi y del ambiente, donde la temperatura del ambiente es de 8 a 12 grados centígrados. Podemos observar ya con la imagen previa el riesgo de hidratación de estas personas, cuánto tiempo iban a durar en la alberca, cuánto en la fosa, cuánto en el jacuzzi, y con eso podemos ver dónde tendríamos que reforzar la hidratación. Son personas que pasaban más de 3 a 5 minutos dentro del jacuzzi, en la alberca menos de 1 minuto o 2, y cuando estaban en la plataforma hasta 8, bueno, ahí estaban 8 grados y pueden durar hasta 3 minutos. Y todo esto nos empieza a ayudar a comprender dónde tenemos que reforzar la hidratación. Tenemos guías que nos indican el índice de calor o esfuerzo, y estas guías son del Colegio Americano de Medicina Deportiva, donde nos están diciendo que una actividad física, una temperatura de menos de 18 grados centígrados representa un riesgo bajo. Cuando están entre 18 y 22 grados centígrados están ya bajo un riesgo medio de índice de calor y esfuerzo. Cuando están entre 23 y 28 grados centígrados ya es riesgo elevado. Todos los que hacen actividad física en estos últimos días, en el sol, en la tarde, ¿a qué temperatura lo están haciendo? Me ha tocado ver personas correr a las 2 de la tarde con una temperatura de arriba de 32, donde ya, como podemos observar en estas guías, hacer actividad física entre 28 y 32 grados centígrados ya nos está indicando un índice de calor-esfuerzo extremo. Y arriba de 32 grados es peligroso, donde ahí tendrían que reforzar de manera increíble la hidratación para que sus pacientes no fallezcan y tengan complicaciones. Otras cuestiones que podemos realizar nosotros es análisis del examen general de orina. Hay algunas tiras como estas que son subjetivas, no objetivas. Quiere decir que no van a ser precisas, van a ser muy generales, y si ustedes identifican con este tipo de pruebas algún área de oportunidad o algún factor de riesgo, pueden hacer una intervención precisa. Como podemos observar en esta tira, es un paciente que podemos observar en el primer cuadro del lado izquierdo, presencia de leucocitos. Podemos observar también por ahí presencia de sangre en la orina, una deshidratación, por eso el valor que está en el medio, el más oscuro, nos está representando la gravedad específica de la orina. Ya tenemos un paciente que muy probablemente tiene una infección en vías urinarias y eso le podría afectar en su disciplina deportiva. Ahí estábamos a 4 días de un partido, de un deporte en equipos a nivel internacional, con la selección mexicana de alguna disciplina deportiva, ¿no? Hay otro tipo de herramientas como el refractómetro que nos puede ayudar a medir de manera más precisa la hidratación o deshidratación del sujeto, tomando en cuenta la escala de Armstrong, ¿bien? Y otras más. ¿Qué podemos observar aquí? Que esta persona tiene una gravedad específica de 1.0246. Esto ya nos está indicando una deshidratación considerable
donde esta persona pues tenemos que empezar a reforzar las estrategias de hidratación previo a una actividad física. Podemos irnos todavía más a fondo, donde tenemos esos equipos, donde podemos nosotros recolectar ya el sudor del sujeto, pasarlo a un lugar donde lo vamos a homogenizar y de ahí lo vamos a analizar con ese tipo de equipos que nos ayudan a poder comprender la cantidad de minerales que está sudando. Entonces, con eso ya podemos ver si una persona perdió medio kilo de peso y esta persona que perdió medio kilo de peso perdió 200 miligramos de sodio. Ya sabemos que le tenemos que dar 750 mililitros de agua con 200 miligramos de sodio. Eso es una reposición hídrica precisa. Y si ustedes llegan a comprender todas las bebidas deportivas del mercado, pueden llegar a ver cuáles va a servir, porque no todas son iguales. Algunas tienen más carbohidratos, otras menos, y cada persona va a tener un tipo de sudoración diferente. Hay personas que tienen sudoración desmineralizante y otros no tanto. De ahí están los equipos que nos ayudan a medir, por ejemplo, pH, sodio, potasio, cloro, magnesio y otras cosas más, incluso sales. Y hay otros equipos todavía más precisos que nos ayudan a comprender sodio, potasio, cloro, electrolitos en plasma, en sangre y en orina. Y de esta manera podemos ver si la persona empezó con una desmineralización previa a la actividad física, lo cual le puede afectar en su desempeño. También hay otros equipos como la bioimpedancia, que sí nos puede servir para medir composición corporal de una manera donde no tengamos tanta intervención o con el atleta, pero lo que más me gusta es que si ustedes tienen un analizador de multifrecuencia que tenga diferentes frecuencias entre 1 y 200 kHz, que son de baja, media y alta frecuencia, podemos llegar a comprender la cantidad de líquido que hay dentro y fuera de la célula. Y sabemos no solo la cantidad de líquido total que tiene nuestro atleta, sino si está deshidratado, o sea que todo va a estar en la parte fuera de la célula, ¿no? O si va a estar teniendo alguna retención hídrica y eso cuánto le puede afectar, midiendo el ángulo de fase y haciendo este análisis específico. Son cuestiones muy importantes. Junto con este otro equipo podemos hacer intervenciones más precisas y hacer un ajuste dentro del plan de alimentación. Claro, si llegamos a comprender la cantidad de magnesio, de todos los minerales, incluso las vitaminas que se están prescribiendo en la dieta, hacemos muchas veces un menú para cada día de la semana, totalmente diferente. En cada menú se llegan a calcular los minerales precisos que se le están dando. Para las cuestiones de intervención sí tenemos guías generales, pero lo más importante sería hacer una personalización. Tenemos también algunas guías que nos van a prescribir o nos van a contemplar las necesidades hídricas, ¿no? Que pueden ser desde muy generales. Cualquier persona que te dice, sí, tienes que tomar de 2.5 a 3 litros de agua por día. Hay quienes te dicen que tienes que consumir 1 mililitro por kilocaloría ingerida. Puede llegar a ser excesivo, depende si tienes una persona de alto rendimiento. O hay otras todavía más generales que te prescriben de 40 a 50 mililitros por kilogramo de peso. Lo más ideal es calcular el requerimiento hídrico total y el requerimiento por fase de la actividad física para cada hora de la actividad física. Y de esta manera ya tenemos cuestiones más precisas, no estamos sobrehidratando ni deshidratando a nuestro atleta. Y esto nos ayuda a tener a nuestro atleta en su puesta a punto. Hay muchas guías también que nos pueden llegar a sugerir prescripción hídrica si tienen un paciente que sea deportista con enfermedad renal o con algunas complicaciones como cardiopatías. Pero ¿qué tan a fondo nos podemos llegar a observar? Ustedes pueden llegar a generar un platillo que tenga cierto volumen, o sea que van a prescribir un platillo que tenga 200 mililitros de volumen o hasta 1 litro de volumen. Hay personas que llegan a distender el estómago hasta 2 litros. Uno de los récords del mundo de los que han comido más hot dogs ha sido una persona que come 68 hot dogs en una hora. Entonces, ¿cuál es la capacidad de distensión del estómago? ¿Cuánto puede crecer para tener algún alimento? Depende del volumen que ustedes le van a prescribir de alimento al sujeto. Pueden acelerar el vaciamiento gástrico o no, o retrasarlo. ¿Qué es el vaciamiento gástrico? Ya que mastican algo y tienen alimento en contacto con las amilasas salivales que van a degradar los carbohidratos, van a pasarlo por el esófago hasta el estómago, que van a estar bloqueados por el esfínter pilórico, donde se busca que se tenga una liberación de pepsina, que se convierta en pepsinógeno, o enzimas líticas o proteolíticas que van a empezar a degradar la proteína. Si tú das, por ejemplo, este sujeto que consumió 68 hot dogs, nos indica esta imagen que está consumiendo demasiado volumen, por lo cual se va a acelerar el vaciamiento gástrico. Quiere decir que estos 68 hot dogs masticados o medio masticados van a tener poco contacto con las proteasas, entonces quiere decir que las proteínas no se van a degradar y no se van a absorber. Y eso, esta persona va a defecar trozos enteros de salchicha, ¿no?
Eso es lo que podemos llegar a observar. ¿Qué pasa si tú estás buscando que la persona tenga una eficiencia en la absorción de proteínas? Eso te puede ayudar. Entonces tú das volúmenes altos para que se dé el vaciamiento gástrico, por ejemplo, una hidratación. Con eso te puede ayudar. Le das a alguien medio litro de agua y ese medio litro de agua puede facilitar el vaciamiento gástrico. Y con esto ya vas a tener, si en esa agua le prescribes una cantidad de carbohidratos, en 18 minutos ya en torrente sanguíneo. O depende de la complejidad, hasta 40 minutos. Hay personas que se toman, no sé, 5 minutos antes de llegar a la meta, se toman un gel energético pensando que les va a servir. Pues todos estos sustratos energéticos los van a tener ya que estén caminando a su vestidor. O sea, no les va a servir para nada, pero sin embargo eso es lo que tenemos que comprender con base en la fisiología. El contenido calórico también nos puede ayudar a aumentar o disminuir el vaciamiento gástrico, la osmolaridad, que es la concentración de solutos, el tipo de actividad física, si es una persona que está haciendo actividad física intensa, arriba del 75% o baja. Ahí es donde podemos nosotros planificar la intensidad de la carrera, dentro de una carrera de distancia, ¿no? Por así decirlo. El pH del alimento también influye demasiado y también incluso el estado de hidratación. Esto quiere decir que si tienes un atleta deshidratado y tu elección de rehidratación o de corregir esa deshidratación es prescribir líquidos por vía oral, el paciente se te va a morir en caso de que tenga una hiponatremia, porque el vaciamiento gástrico con una persona deshidratada va a ser más lento. Si lo haces de manera adecuada y la persona está a punto de morir y le prescribes su rehidratación de manera oral, 20 minutos después lo va a tener. Pero aquí si la persona está deshidratada van a ser 30, 40 minutos y si te quedan 5 minutos de vida del paciente, se fue y por culpa tuya, ¿no? Aquí es donde ya se hacen otras intervenciones, se hacen canalizaciones o incluso se hacen sondas anales, donde podemos ver que en el recto se llega a absorber hasta el 90% del líquido que se encuentra ahí en ese momento. Y esas son algunas estrategias de intervención en grados extremos, ¿no? Que también ustedes lo pueden utilizar para mejorar algunas cuestiones específicas. Todo eso relacionado al vaciamiento gástrico. ¿Qué pasa con la absorción del fluido intestinal? También depende de la estructura y la cantidad de carbohidratos. Puedes acelerar o retrasar el tiempo de absorción de los elementos que se prescribieron. También depende de la cantidad de sodio y la osmolaridad. Todo esto nos tiene que llevar a la personalización. Dentro de la personalización ya nosotros vamos a ver el estado previo a la actividad física, cómo se encuentra mi atleta antes de correr. Generalmente no revisamos eso, sino simplemente tratamos de corregir post actividad física, cuando podemos nosotros generar algunas estrategias que nos ayuden más. Podemos hacer pruebas de tasa de sudoración, donde ya vamos a prescribirle una cantidad de líquidos específicos o análisis de minerales en sudor para nosotros ya generar nuestras bebidas personalizadas y de esta manera corregir el estado previo a la actividad física. Si es una persona, no sé, que va a correr 100 metros planos, el estado hídrico puede que le afecte o puede que no. Lo puedes deshidratar 1 o 2 kilos y con esa deshidratación vas a ver que va a hacer que corra más rápido, donde no sé, por ejemplo, Usain Bolt de 9 y cacho segundos, no le va a afectar estar deshidratado 1 kilo más. Todo ese tipo son las estrategias, ¿no? Podemos estimar la cantidad de líquidos que se van a suministrar y cuantificar la cantidad de minerales que va a contener la bebida recuperadora, así como los carbohidratos. Tenemos aquí un análisis de una carrera en Barcelona de 42.195 kilómetros, me parece que es lo de un maratón completo. Como podemos observar, ya se están prescribiendo allí los horarios. Tenemos horarios, la cantidad de líquidos que se van a prescribir por cada una de las horas o por los kilómetros, algún análisis previo de la humedad que podemos llegar a encontrar en esa carrera, al inicio y cada una de las horas en las que vaya avanzando a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, la temperatura que podemos estimar para ver en qué momento le vamos a aumentar la prescripción de líquidos, el peso del sujeto, el peso previo a la actividad física y el peso posterior, para ver cuánto depletó no solo de líquidos, porque una persona post-actividad física no solo pierde peso por deshidratación, sino por depleción de glucógeno. Todo depende también de la estrategia para ver cuántos carbohidratos se le prescribieron. Podemos observar también la carga de carbohidratos o los carbohidratos prescritos. En la última colación aquí se le prescribieron 210 gramos y en la última ingesta 280 gramos. En cuanto se levanta, ya prepara todo lo que tiene que hacer y su primera ingesta va a ser a las 5:40 de la mañana, consumiendo 600 mililitros. Aquí estamos buscando una sobrehidratación para que esta persona ya justamente a las 5:40 consuma estos 55 gramos de carbohidratos y los tenga en el arranque para que pueda arrancar con potencia.
Ya una vez antes de arrancar puede consumir 20 gramos de carbohidratos para que los esté utilizando más adelante en la carrera. Bien, básicamente eso es el análisis. Podemos observar también que la cantidad de carbohidratos prescritos va elevando, depende también los kilómetros, la altitud y otras cosas más. También podemos incluso prescribir la cantidad de tipo de carbohidratos que se le va a dar, ya que se ha observado que se tiene una capacidad máxima de absorción de 60 gramos de glucosa. Y es donde, bueno, por medio de los GLUT1 y por medio de los otros transportadores GLUT5 podemos llegar a prescribir mayor cantidad de fructosa que les va a servir para mejorar el rendimiento de su atleta. ¿Cómo podemos llegar a hacer una distribución de un plan de alimentación para un sujeto que está entrenando de una manera normal? Aquí podemos observar que ya no nos encargamos tanto de hacer como los menús, bueno sí, pero parte de eso tenemos que hacer como una partición. ¿Qué cantidad de proteína, carbohidratos y lípidos se le va a dar en el desayuno, en la colación, en la comida, en la colación y en la cena? ¿Cuánto es en total y qué efecto va a tener en él? Cuando hace la actividad física se le están prescribiendo 30 a 60 gramos de carbohidratos, ya que no va a ser tan intenso. Y en la recuperación se le está prescribiendo el famosísimo, el clásico 3-1, donde por cada gramo de proteína se le prescriben 3 de carbohidratos, y este sujeto va a recuperar con 60 gramos de carbohidratos y 20 gramos de proteína. Con otros análisis ya podemos ver si ahí le vamos a dar dentro de esa recuperación a lo mejor más sodio o menos sodio, y podemos empezar a elegir esos alimentos. Podrían ser pretzels, podría ser un ceviche de atún. Las opciones son ilimitadas y ustedes tienen en las manos toda la herramienta para poderlo hacer. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. ¿No? Bueno, pues no me queda nada más que agradecer a la universidad y a todo el personal que se encargó de generar estas pláticas, y agradecerles por la invitación. Espero haya sido de su agrado, y cualquier duda o comentario, aquí tienen mis redes sociales donde me pueden contactar y con mucho gusto les puedo ayudar en lo que necesiten. Decídete hoy y alcanza tus metas. En Universidad La Mar encontrarás una nueva oferta académica, licenciaturas cuatrimestrales y nuevos programas de maestrías. Elige una de nuestras nuevas licenciaturas y maestrías. Descubre lo que es prepararte integralmente. El momento ha llegado. Inscríbete en lamar.mx. Somos innovación y experiencia.